Gloria a Dios, gloria al Señor, que Dios les bendiga, amados hermanos, una bendición nuevamente el poder saludarles, el poder estar en estos espacios, hermanos, que Dios nos permite para poder transmitir el pensamiento de la palabra de Dios, una reflexión que pueda llegar a nuestras vidas, ¿verdad? Ya que podemos ver cómo todos los acontecimientos que el Señor predijo antes de su venida, pues están aconteciendo, ¿verdad? Y eso no nos debe de llevar a nosotros creernos mejores que aquellos que sufren en estos momentos, ¿verdad? Sino que son momentos que debemos de reflexionar, y más en la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, nuevamente reciban un saludo de su hermano y amigo Edgar Argueta, ¿verdad? Que siempre hemos tenido a bien, hermanos, el poder llevar hasta sus vidas, ¿verdad? Insumos que puedan servirnos en nuestra vida y cristiana para que podamos nosotros prepararnos mientras el Señor no viene, mientras esperamos esa gloriosa venida, esa promesa que el Señor nos ha dado, o mientras el Señor pues no nos llame a su presencia. Hermanos, Dios lo que quiere es que nosotros vivamos de tal manera que podamos estar firmes, preparados y con esa paz delante de esta situación mundial que se está viviendo y se avecina, ¿verdad? Si todos nosotros, hermanos, como creyentes, comprendiéramos lo que se avecina para la humanidad, estaríamos de rodillas siempre clamando al Señor, fortaleciéndonos en Él, agarrados de su mano, de su presencia en nuestra vida, podamos reflejar esa paz en cada uno de aquellos que aún no conocen al Señor, o de aquellos hermanos que por alguna razón se han apartado del Señor o viven alejados de Él y solo tienen una vida monótona, ¿verdad? De domingo, ¿verdad? Es allí, hermanos, porque recuerda la palabra de Dios nos dice, hermanos, en el libro de Daniel, que Daniel pues reposaba tranquilamente en medio de los leones en la fosa, ¿verdad? Y dice que a la misma vez el rey Darío no tenía paz, no podía conciliar el sueño. Entonces eso nos lleva, hermanos, que no es las circunstancias que nos rodean la que nos dará paz a nuestra vida. Y por eso Dios, a través de estos espacios, hermanos, quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, hermanos, para que podamos gozar de esos beneficios. Y eso es, por eso la reflexión que esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Que está, hermanos, en el Evangelio de Mateo, del capítulo 6, verso 8, hermanos, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, verso 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, ¿verdad? Así que, hermanos, con este pensamiento, esta porción de la palabra, quiero reflexionar, hermanos, con la ayuda del Señor, sobre lo que realmente, hermanos, nosotros muchas veces no queremos comprender, pero Dios sabe lo que necesitamos. Esa es la reflexión de esta porción, hermanos. Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Esa es la reflexión que quiero compartir esta noche, hermanos, a la luz de este pasaje, ya que hemos tocado, hermanos, este versículo de este maná, de este pan que Dios nos ha dado para que alimentemos y fortalezcamos nuestra vida, hermanos, ¿verdad? Y es que, está el Señor hablando sobre la oración, ¿verdad? La manera de cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él en oración, ¿verdad? Y así pues podamos llegar hasta ese trono de la gracia, como dice Hebreo, que tenemos esa libertad, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas veces lo hacemos mundanamente, ¿verdad? Y eso es lo que, hermanos, a muchos de nosotros nos está afectando, porque no quizás reconocemos la dimensión de dónde y cómo se originó el pecado, ¿verdad? Y eso es, hermanos, lo que muchas veces a nosotros nos hace acercarnos a Dios mundanamente, ¿verdad? Por eso dice el Señor en el pasaje que hemos leído: no nos hagáis pues semejantes a ellos, ¿verdad? Porque recuerda, hermano, Dios ya sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad, ¿verdad? Claro, eso no quiere decir que no podemos nosotros acercarnos a Dios y pedirle, ¿verdad? Por lo que necesitamos, ¿verdad? El problema es, hermanos, que no lo hagamos de una manera mundanamente, como los fariseos lo hacían, porque el Señor
cuando los discípulos de Juan le preguntan al Señor que les enseñara a orar como Juan les enseñó a orar a sus discípulos, hermanos, es cuando el Señor les dice, ¿verdad? Que no seamos como los escribas y como los fariseos, ¿verdad? Que lo hacían para ser vistos de la gente, porque ya tenían su recompensa. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros debemos de comprender en la actitud de cómo nosotros nos vamos a acercar a Dios para pedirle, hermanos, ¿verdad? Porque Él, como dice la porción que hemos leído, Él ya sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Él ya lo sabe. Y eso no repito una vez más, eso no quiere decir que nosotros no le podamos pedir al Señor, ¿verdad? Por lo que necesitamos. Él lo sabe perfectamente. Así dice la Sagrada Escritura, lo dijo el Señor. Él ya sabe que tú y yo necesitamos vestimenta. Él ya sabe que tú y yo necesitamos alimento material. Él ya sabe que tú y yo necesitamos un empleo. Dios ya sabe, amados hermanos, que tú necesitas salud para poder sacar a tu familia adelante, para sacar tus proyectos, etcétera, etcétera. Dios ya sabe, hermanos, que necesitamos un hogar estable, donde podamos tener esa paz que tanto necesitamos hoy en día. Dios ya sabe, hermanos, que tú y yo necesitamos un techo donde vivir, etcétera, etcétera. Dios ya sabe todo lo que necesitamos. Pero muchas veces nos olvidamos, hermanos, de que Dios sabe también que no solo necesitamos lo material. Porque ¿cuál fue, hermanos, lo que el Señor está haciendo a través de la pregunta que le hicieron? ¿Verdad? Es que no seamos como los fariseos, ¿verdad? Sino que recuerda, hermanos, si bien es cierto, Dios en lo secreto dice que Él lo ve en lo secreto, lo hará en público, ¿verdad? Pero la verdad es que, amados hermanos, nosotros no es malo que oremos, hermanos, por los hermanos que están pasando dificultades. No es malo que oremos por los hermanos que están en alguna necesidad. La misma palabra nos enseña que oremos los unos por los otros, que nos exhortemos, que oremos sin cesar. Pero no es ese el problema, hermanos, de lo que el Señor está hablando en esta porción, ¿verdad? Y que Dios sabe de lo que necesitamos, sino que es realmente lo que el contexto nos dice, hermanos, ¿verdad? Ahí está claro, no podemos especular nada más de que lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí, que nosotros, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, sino que a donde yo quiero, hermanos, compartir esta reflexión, es de que muchas veces nosotros olvidamos que Dios sabe lo que realmente tú y yo necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que esta porción, hermanos, es lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. No se hagan como los gentiles, no sean semejantes a ellos, ¿verdad? O como Santiago dice también, muchas veces pedimos mal, ¿verdad? Porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Recuerda, hermanos, la oración es un ejercicio que Dios lo dejó para fortalecernos, para tener comunión con Él, no para doblegarle el brazo a Dios para nuestros caprichos, a nuestros intereses materiales, ¿verdad? Dios ya sabe, y ya lo dije, qué es lo material que nosotros necesitamos, ¿verdad? Sino que Dios sabe, hermanos, que necesitamos de otras cosas que muchas veces nosotros no reconocemos, ¿verdad? Y por eso te decía que la oración, repito, no es para doblegarle el brazo a Dios a nuestros caprichos, a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, sino que la oración, hermanos, es para asirnos de la voluntad de Dios para que Él pueda ayudarnos, hermanos, en lo que nosotros necesitamos. O sea, es decir, eso es lo que nosotros debemos ocupar la oración, ese ejercicio tan primordial que muchos de nosotros quizás nos hemos descuidado y no lo hemos hecho parte de nuestra vida, se nos ha olvidado y muchas veces ni para comer le damos gracias al Señor, ni para acostarnos, ni cuando nos levantamos, mucho menos como un ejercicio, un alimento, algo que el Señor lo dejó para que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Como es su palabra, porque recuerda, hermano, leer la palabra es muy primordial. Recuerda, leer la palabra, hermanos, es necesario, pero también va de la mano junto con la oración, porque muchas veces somos muy buenos oradores, pero no sabemos de la palabra y por eso no nos podemos fortalecer. En el momento preciso de estar en comunión con Dios, nos fortalecemos, indiscutible, nos conectamos con Dios, pero las promesas de Dios las dejó en su palabra, para que nosotros podamos asirnos a su voluntad, una vez más lo digo, hermanos, y así pues poder aceptar la voluntad de Dios. Entonces, a la luz de lo que hemos dicho, hermanos,
Entonces veamos por la palabra de Dios qué son aquellas cosas que Dios sabe que necesitamos cada uno de nosotros. En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 71. Dice la palabra del Señor: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Entonces, ¿qué es lo que muchos de nosotros necesitamos? Es aprender a ser humildes, ¿verdad? Y muchas veces Dios utiliza las circunstancias para humillarnos, para que aprendamos a ser humildes, ¿verdad? Decía hace un momento, amados hermanos, que muchas veces nosotros nos acercamos al Señor con una actitud mundana del corazón, ¿verdad? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, dice, el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Pero nosotros siempre nos acercamos buscando lo material, pero Dios sabe que nosotros necesitamos aprender a ser humildes. Allí dice, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, hermanos, verdaderamente se humilla delante de Dios? ¿Verdad? Si hasta la misma palabra en el capítulo 5 de Pedro dice, hermanos, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Porque recuerda, hermano, ¿cuál fue el pecado que llevó? ¿Cuál fue el primer pecado, hermanos, que llegó? No fue el de Adán y Eva, sino que fue el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros, hermanos, muchas veces nos cuesta reconocer en nuestra vida, que necesitamos aprender a ser humildes. Recuerda Satanás, hermano, ¿verdad? Él no se llamaba Satanás, o sea, adversario. Él no era el diablo, o sea, calumniador. Él era, hermanos, el ángel querubín, el protector, ¿verdad? Luzbel, como la misma palabra lo llama, Lucifer. Pero él, ¿cuál fue el pecado? Fue su orgullo, fue su soberbia, su arrogancia, que quería ser superior a Dios. Y lo peor es que no solo se cometió él esa infracción delante de nuestro Padre Celestial, sino que engañó a toda la humanidad. Por eso dice el salmista, hermano, bueno me es haber sido humillado, ¿verdad? Dice, para que aprenda a tus estatutos. Porque mira, hermano, cuando nosotros no somos humildes, la soberbia, la arrogancia, el orgullo nos hace estar equivocados y nos hace creer que nosotros tenemos la razón. Y eso es el problema, por qué muchos de nosotros no tenemos paz en nuestra vida, y por eso no podemos ver la respuesta de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Porque como lo está diciendo allí la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Creemos estar en lo correcto, nos cerramos y en nuestra vida, hermanos, teniendo esa situación de orgullo, nos hace estar equivocados, repito, hermanos, y no nos hace buscar más de Dios, porque creemos saberlo todo, ¿verdad? Y allí es donde nosotros empezamos, hermanos, a menguar en las cosas espirituales que nos harán crecer a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos dice, como dijo Juan, hermanos, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿verdad? Y allí por eso, hermanos, es que eso, hermanos, el ser altivo, el ser orgulloso, el ser soberbio, el ser arrogante, hermanos, y no ser humilde, hermanos, no nos permite el poder crecer como está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor entonces para que nosotros reconozcamos qué es lo que nosotros realmente necesitamos? No solo lo material necesitamos ser quebrantados para poder aprender a ser humildes, como aquí lo está diciendo la palabra de Dios, hermano. Dice en Abdías, en el capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, pero en el versículo 3, hermano, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, hermano. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Fíjate qué interesante lo que este profeta está diciendo, hermano. Este profeta, hermanos, nos enseña el por qué Saúl fue desechado por Dios. Y allí lo dice que fue por la soberbia, la arrogancia que este hombre entró en su vida. Y por eso es que yo te decía, hermano,
que cuando somos soberbios, somos orgullosos, hermanos, no podemos, hermanos, no permitimos ser quebrantados para poder reconocer lo que realmente hay en nuestra vida. Y eso es lo peligroso, hermano. Por eso el profeta está diciendo, hermano, ¿verdad?, que la soberbia de nuestro corazón nos ha engañado. ¿Verdad? Y te repito una vez más, es lo que yo te estaba diciendo hace un momento. Cuando somos soberbios, orgullosos, altaneros, altivos, hermano, no nos permite reconocer que estamos equivocados y nos creemos superiores a los demás. Creemos ser, hermanos, como quizás de alguna manera ver despectivamente a aquellos que creemos que son inferiores a nosotros. Y recuerda que Dios lo que quiere es que seamos humildes, hermano, ¿verdad? Entonces, como iglesia del Señor, eso es lo que a nosotros nos compete. Mira lo que dice también, hermanos, el Salmo 138. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, dice, mira de lejos. Entonces, ¿cómo Dios, hermanos, a la luz de este pasaje, hermanos, va a poder llevar los planes y propósitos que tiene para cada uno de nosotros? Si allí lo está diciendo, hermanos, ¿verdad?, la palabra de Dios, que hay algo en nuestra vida que sirve como obstrucción, como obstáculo, para que Dios obre en el corazón de cada uno de nosotros. Y es la soberbia, hermano, ¿verdad? Porque fíjate lo que dice el salmista, hermano, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Él es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos, hermano. Porque mira, hermano, tú y yo podemos conocer la palabra de Dios, podemos ser buenos predicadores en la congregación, donde tú te congregas, donde tú tienes tu membresía, en los buses, donde tú quieras, puedes ser bien dadivoso, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre va a estar con aquellos que son humildes de corazón, aquellos que son sinceros delante de Dios y consigo mismo, ¿verdad? Por eso dice allí que Él es excelso y que está con los humildes, pero el altivo, dice, los mira de lejos, dice allí la palabra de Dios. Por eso es que este salmo, hermano, nos enseña, una vez más lo digo, ¿verdad?, que la soberbia es un obstáculo para que Dios obre los mejores planes que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice también, hermanos, en el Salmo 51, ¿verdad? Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué permite Dios, hermanos, muchas veces las situaciones que vivimos? La escasez, la falta de salud, la pérdida de algún empleo, la falta de paz en nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, y tantas cosas, hermanos. ¿Por qué permite el Señor esas cosas? Porque Él quiere, hermanos, obrar sus propósitos en un corazón que esté contrito y humillado delante de su presencia. Por eso dice allí, mira, hermano, ¿verdad?, que esos son los sacrificios que a Dios le agradan, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, dice, Dios no lo va a despreciar jamás. Amén, hermano. Entonces, tengámosle cuidado a eso, hermano. No solo, Dios ya sabe de que tenemos necesidad, como la porción que hemos leído, ¿verdad? Y como dice allí, ¿verdad?, el Señor, vuestro Padre porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero también Él sabe que necesitamos aprender a ser humildes. Son cosas ocultas que llevamos dentro, que solo Él las conoce. Y nosotros, por supuesto, ¿verdad? Dice, hermanos, entonces esa es la primera necesidad que tenemos en nuestra vida, aprender a ser humildes. La segunda necesidad que Dios sabe, hermanos, es que debemos aprender a ser contentos y a estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. Dice la palabra de Dios en Filipenses, hermano, el apóstol Pablo hablando a los de Filipo, hermanos, diciéndoles en el capítulo 4, verso 10 al 12, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Fíjate qué interesante esto, hermano. En esta porción, el Señor lo que nos quiere a nosotros hacer comprender es que no solo necesitamos de lo material, sino que necesitamos también, hermanos, ese agradecimiento y estar contentos en nuestro corazón. El Señor dijo claramente, hermanos, ¿verdad?, que con solo que tengamos que comer y que vestir, estén satisfechos, Dios, estén contentos, estemos felices, ¿verdad? Así lo está diciendo también este hombre, hermano, que él había aprendido a tener riquezas, pero también había aprendido a tener escasez. Pero de todo eso, hermano, dice aquí la palabra que él había aprendido a estar satisfecho y agradecido, dice, con lo que se tiene. Porque mira, muchas veces nosotros no estamos contentos ni satisfechos aún que tengamos en abundancia. No hemos aprendido a estar agradecidos ni a estar contentos. Siempre queremos más. Siempre la avaricia nos gana. La codicia muchas veces abriga nuestro corazón. Y eso es lo que Dios sabe que también tenemos necesidad, ¿verdad? Que tenemos que aprender, como dice ahí la palabra, a estar contentos, dice, ¿verdad? Y dice, y agradecidos. Por eso es que, mira, hermano, por eso muchas veces Dios nos lleva al desierto. Muchas veces Dios nos lleva al desierto para que nosotros podamos aprender, hermanos, como dice allí, a reconocer las bendiciones de Dios a nuestra vida. ¿Recuerdas en el pasaje de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2 al 3? Dice la palabra de Dios, y te acordarás de todo el camino, dice, ¿verdad?, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso muchas veces Dios permite que atravesemos ese desierto, el desierto de la escasez, el desierto de la pérdida de salud, el desierto de la pérdida del alimento, etcétera, etcétera, para que tú y yo aprendamos a ser agradecidos y contentos. Imagínate estas personas, hermanos, de esta historia de Deuteronomio, el pueblo de Israel cruzando el desierto, 40 años, hermanos, cuando dice la palabra que en 3 días podían haber llegado a la tierra prometida, pero duraron 40 años, pero en esos 40 años no les faltó nada, ¿verdad? No les faltó nada, hermanos. Ahí dice la porción que hemos leído, no les faltó el alimento, sus vestiduras no se les desgastaron en 40 años, hermanos. Los zapatos, dice ahí que no se les desgastaron, pero dice el Señor, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y con esas palabras preciosas y motivadoras y fortalecientes para nuestra vida, el Señor Jesús pudo vencer la tentación del enemigo, hermano, que lastimosamente muchos hoy están abrigando, ¿verdad?, por las necesidades y la escasez que se está viviendo, pero por falta de confianza en nuestro Señor Jesucristo, por falta de acercamiento a Él, por falta de nuestra relación íntima que debemos cada uno de tener con Él, hermanos, poner nuestras peticiones delante de Él. Dios ya sabe de qué tú y yo tenemos necesidad. Ya lo dijimos y ya lo leímos, que así es la porción que hemos leído, pero también dije que no podemos dejar de lado, ponerlas en sus manos, que Él lo que desea es que nosotros le pidamos, pero siempre asirnos de su voluntad, ¿verdad? Siempre buscando, hermanos, el fortalecer nuestra vida, ¿verdad? No enfocarnos, sino fíjate, hermanos, en la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, ¿verdad? Él primero dejó lo primordial que es para nuestra vida, ¿verdad? Y de cuarto lugar dejó lo material. Cuando Él dijo, el pan nuestro de cada día, pídanlo, ¿verdad? Danos el pan nuestro de cada día. Pero fíjate, lo dejó en cuarto lugar. ¿Por qué no lo dejó de primero? Y lo que yo te decía hace un momento, muchas veces nosotros nos vamos a las añadiduras de un solo, al pan, a lo material, cuando realmente lo que Dios desea es primeramente que busquemos el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, y lo demás, dice, vendrá por añadidura. Así es que, hermano,
¿verdad? Debemos de aprender a orar, debemos de aprender a acercarnos al Señor. Él ya sabe de qué tenemos necesidad y por eso es que también nos muestra que nuestra necesidad es que debemos estar contentos, como dice aquí, hermanos, ¿verdad? Debemos de estar contentos y agradecidos con Dios, ¿verdad? Aún en medio de la escasez que podamos estar viviendo, hermano, ¿verdad? Como dice Pablo, en escasez o en abundancia he aprendido a estar contento y agradecido delante de Dios. No tienes empleo, agradece a Dios. Estás mal de salud, agradece a Dios. Tienes problemas en el matrimonio, dale la gloria al Señor, hermano. Él sabe por qué es que estamos pasando estas situaciones, hermanos, pero siempre llevará la victoria a nuestra vida, porque así es, hermanos, la vida del creyente. Por eso dice Pablo a los romanos, todas las cosas que nos suceden, dice, sean buenas o sean malas, dice, nos ayudan para bien. A los que amamos al Señor, dice, todas las cosas, sean buenas o sean malas, nos ayudan para bien. Nunca habrá algo malo, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses. Dice, dad gracias en todo, porque esta, dice, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para con vosotros, ¿verdad? Que tenemos que ser agradecidos, como dice allí, hermano. Y tenemos que serle fiel al Señor en lo poco que nosotros tenemos, ¿verdad? Tú puedes llegar cansado de tu trabajo, hermano. Tú puedes llegar cansado de tus estudios, ¿verdad? De tus actividades diarias, hermano. Si no somos robots, somos seres humanos. Si nos cansamos, nos debilitamos en este depósito en el cual estamos morando, ¿verdad? En este cuerpo, hermanos, que se hará polvo. Pero en lo poco, hermano, que tú le puedas servir al Señor. El Señor dice la palabra que en lo poco me fuiste fiel, dice, en lo mucho te pondré, dice el Señor aquí mismo en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ese tiempito que tú tienes, hermano, dedícaselo al Señor, ¿verdad? Dedícaselo. No puedes ir a la congregación, hermano, agarra la Biblia y ponga a tu familia allí en oración, a leer, que sea el proverbio del día, hermanos, ¿verdad? Para que no falte el alimento espiritual en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿verdad? Allí lo está diciendo el Señor en Mateo. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Porque, mira, hermano, yo sé que hay que congregarnos, eso es indiscutible, es un mandato divino de parte de Dios, como dice Hebreos 10:25, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, más cuando sabemos que aquel día se acerca. También en Mateo 18:20 el Señor dice que donde están 2 o 3 congregados, dice, allí está Él en medio de ellos, ¿verdad? Es cierto que allí no está hablando de congregación local, así de que la iglesia se congregue en alguna parte, pero también lo podemos aplicar a eso, porque Él dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, ¿verdad? Dice que allí está Él en medio nuestro, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y los que le adoramos en espíritu y en verdad no tenemos día, hora ni lugar para adorarle, hermano, ¿verdad? Y si yo no estoy en contra que tú vayas a un lugar pomposo y todo, ¿verdad? No estoy en contra de congregarse, es un mandato, dije hace un momento. El problema es que emocionalmente jueguen con tu mente y te hagan creer que solo en los locales grandes, donde le llaman iglesia, solo allí se puede manifestar el Señor, y solo allí, hermanos, el Señor ha mandado que yendo ahí es donde le debemos de adorar. Ya te dije, hermano, los adoradores en espíritu y en verdad no tenemos día, hora ni lugar para adorarle, ¿verdad? Y así, hermanos, vamos a aprender a estar contentos. Imagínate el tiempo de pandemia, hermanos, que pasaron muchos meses los locales cerrados. Por eso muchos de nosotros, hermanos, tuvimos un debacle espiritual, porque teníamos ese concepto erróneo de que solo allá se manifiesta Dios, que solo yendo al local podemos adorar al Señor. Tú lo puedes adorar a donde quiera que tú estés, en nuestras acciones y nuestras decisiones diarias. Es como nosotros adoramos al Señor, hermano, ¿verdad? Con nuestro testimonio, hermano. Y al congregarnos, pues la palabra de Dios nos enseña que es para que aprendamos a estar juntos y en armonía, hermano, ¿verdad? Y en esa armonía y en esa convivencia escuchamos la palabra de Dios y juntos nos ponemos de acuerdo para adorarle. Por eso dice, donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Así es que, hermano, no te desanimes,
¿verdad? Porque Dios lo que quiere es que aún en esa situación que tú estás pasando, seas agradecido y estés contento, ¿verdad? Porque las tormentas no son para siempre. Las tormentas, hermanos, siempre pasan. La noche viene y luego aclarece, ¿verdad? Y por eso te decía hace un momento, hermano, que no son las circunstancias las que traerán paz a tu vida. Repito lo que dice la porción de Daniel, hermanos, que dijimos hace un momento. El rey lo tenía todo, pero no podía conciliar el sueño. Daniel estaba en medio de los leones, reposando tranquilamente. No son las circunstancias, sino es la presencia de Dios en tu vida que hará que puedas descansar en esa situación que tú puedas estar atravesando. Número 3, hermano, de lo que Dios sabe que tenemos necesidad. Hay muchas cosas, aparte de las dos que acabo de mencionar, pero solo vamos a reflexionar en 3, y esta es la tercera. Dice en Isaías 48:10, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Entonces, Dios sabe que necesitamos ser probados, tenemos necesidad de pasar por el horno de fuego, y todo creyente genuino, que ama la verdad, vive la verdad, sigue la verdad, hermanos, por muy fiel que tú seas, tarde o temprano, más temprano que tarde, tenemos que pasar ese horno, ¿verdad? ¿Pero para qué, hermano? Para, como dice allí la palabra del Señor, para pulirnos, dice, ¿verdad? Si alguien conoce bien nuestra vida, nuestras debilidades, nuestros errores, es el Señor, hermano. Somos débiles. Tú le fallaste hoy al Señor. Digas lo que digas, tú le fallaste al Señor. Yo le fallé al Señor. Tú de una manera, yo de otra, de diferentes maneras, pero todos, porque la misma palabra de Dios dice que el que dice que no peca, dice, es mentiroso y la verdad no está en él, dice en Juan capítulo, en la carta primera de Juan, en el capítulo 2, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos ser pulidos. Y recuerda, hermano, que nada inmundo entrará al reino de los cielos, ¿verdad? No entrará carne ni sangre, nada inmundo. Por lo tanto, tenemos que ser purificados en esta vida. Hermanos, y algo que nos purifica es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Dios quiere que la leamos, Dios quiere que la escuchemos, Dios quiere, hermanos, que podamos tener una comunión con Él, que podamos tener una amplia satisfacción de sus promesas, para que en los momentos de dificultad tú y yo no estemos buscando quién pueda orar por nosotros. No digo que sea malo, hermano, no digo, pero no me vayan a malinterpretar. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, pero mientras tú puedes darte fortaleza con las promesas que el Señor tiene en su palabra, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque fíjate lo que la palabra de Dios dice, hermano. Dice en Hebreos 14:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso te decía hace un momento, debemos de conocer la palabra de Dios, porque somos débiles, cometemos errores, somos humanos, somos mortales, ¿verdad? Si aquí solamente el Señor, como dice la Escritura, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que ser pulidos y tenemos que pasar por el horno de fuego. Mira también lo que dice, hermanos, el Salmo 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Bien? Fíjate hasta dónde llega la dimensionalidad del poder y la omnipresencia y omnisciencia y todos los atributos que Dios tiene, que lo que tú y yo no alcanzamos a ver. Aquí nos está diciendo el salmista, ¿verdad? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién puede entender sus errores, hermano? Muchas veces somos tan orgullosos que no damos a doblegar nuestra responsabilidad de nuestros errores. Pero el salmista, reconociendo eso, él dice, líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? Por eso allí, hermano, es lo que no debemos de estar nosotros tan aferrados a eso. Fíjate lo que dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Entonces, hermanos, hay muchas situaciones que nosotros tenemos que no le agradan a Dios, y tenemos que ser pasados
por el horno de la prueba. Pero fíjate qué maravilloso lo que Isaías dice, que aún en esa situación de dificultad, el Señor está con cada uno de nosotros. Ahí lo acaba de decir el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer nosotros? Como dice ahí la Escritura, sentirnos seguros y confiados en que el Señor está en plena y completa totalidad de todo lo que sucede a sus hijos. Él tiene el control total de todas las cosas. Jesús dijo, se me ha dado toda potestad en la tierra como en el cielo. Entonces podemos acudir a Él confiadamente, hermano. Por eso, repito el pasaje que dice hace un momento, hermano. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, Dios sabe lo que necesitamos y Él permite muchas cosas, como dice ahí, hermanos, para que nosotros podamos recibir lo bueno y maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que no nos aferremos solo a lo material, hermano, ¿verdad? Ya no nos aferremos solo a las añadiduras, ¿verdad? Porque dice allí la palabra de Dios claramente que los gentiles buscan todas estas cosas y que no nos hagamos semejantes a ellos, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Más de aquello materialmente que necesitamos para subsistir en esta vida, también Dios sabe que necesitamos aprender a ser humildes. Dios sabe que necesitamos a estar agradecidos y contentos y valorar lo que tenemos. Dios sabe que necesitamos pasar por el horno de fuego, ¿verdad? Para que reconozcamos su majestad, su potestad, su soberanía, y que aún en medio de todo eso, Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos. Así que, amados hermanos, es un gusto el poder compartir estos momentos de reflexión, ¿verdad? Que Dios pues nos permite a cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, que todos tenemos la capacidad de poder compartir la palabra de Dios con aquel compañero de trabajo, con aquel familiar, con aquel vecino, con aquel conocido, con el que sea, hermanos, para poder llevar esperanza y fortaleza a su vida antes que sea demasiado tarde. El Señor viene pronto, hermanos. La Escritura se está cumpliendo todo lo que el Señor predijo antes de su venida y antes, hermanos, que suceda lo glorioso y maravilloso, pues preparémonos, hermanos, fortalezcámonos, ¿verdad? Y mientras, repito una vez más, como empecé, mientras el Señor no viene o no nos llame a su presencia, Él quiere que nosotros vivamos preparándonos para que cuando ese suceso acontezca, tú y yo podamos decir, he aquí, Señor, ven, sí, Señor. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.